Ok, estamos ya empezando y continuamos con nuestro estudio Baruch Hashem de Portal de la Universidad de Tania. Estamos en el capítulo 7, y hasta el momento hemos expuesto, digamos, o el Tania nos ha expuesto aquí al TRD cómo se ha hecho cómo Hashem hizo la creación, y hemos resaltado dos atributos de él, que son el atributo de Gesed, o sea, de bondad, y de Geburah. Y hablábamos en el último capítulo de cómo estos dos atributos se unen de manera perfecta para propiciar lo que es la creación. O sea, a través del atributo de bondad, Hashem crea, y a través del atributo de Geburah, él restringe para poder darle paso a muchas cosas en la creación y para poder darle la vitalidad necesaria a cada cosa según su medida. Entonces, eso estudiamos en el capítulo pasado. También hablamos de precisamente que eso era una analogía de un escudo, el atributo de Elohim, su nombre Elohim, que hace alusión al atributo de Geburah, es como un escudo precisamente que ayuda a restringir su bondad hasta el punto que sea necesario para poder darle cabida a la existencia. Ahora, esto desde el punto de vista de lo que son los atributos del creador, vemos precisamente que esa armonía o esa unión de estos dos atributos de manera perfecta hacen lo que está dicho en el Pasuk, que él y sus atributos son uno solo. O sea, son atributos que él creó, pero tan, digamos, abstractos de nuestra conciencia, tan lejanos a nuestra comprensión, que también los atributos son incomprensibles, tal como él lo es totalmente a la razón humana. O sea, porque el intelecto es algo creado por él y no podemos abarcarlo con nuestro entendimiento, como ya mencionó también, citando un versículo del libro de Job, que dice que acaso tú puedes a través de tus investigaciones conocerme. O sea, eso de que él como tal es inconocible. Sin embargo, se revela en la medida que se puede conocer, y por eso podemos captar y por eso podemos hablar, gracias a que grandes cabalistas, entonces también el Alter Rebbe, quien escribe el Tania, el Balatania, nos revelan algunas de estas cosas, de estos atributos que son parte de él. Pero obviamente todo esto, a pesar de que es parte de lo que es la Hasidut y está basado en cosas mucho más profundas que se llama Kabbalah, aún así eso que es profundo es captable al ser humano, a pesar de que no es captable para todo ser humano, como vamos a ver aquí. Sin embargo, existe aún eso que está oculto, pero que el hombre llega a comprender, los adiquín llegaron a comprender, aún en sus capacidades, esto revelado hacia nosotros. Bien, entonces, esto, digamos que estamos hablando precisamente lo que ya hemos hablado muchas veces, lo que es el ocultamiento, y ese ocultamiento de manera perfecta. Entonces, sus atributos, él y sus atributos son uno solo, son inconocibles también, pero hay cosas que gracias a los sadiquín podemos entender un poco de estos atributos. Y teniendo en cuenta lo antedicho, empieza el capítulo 7. Podemos comprender ahora la afirmación del Sagrado Zohar, que está en el Zohar 2, 125a, que dice sobre el versículo que es el Shema Israel. Es algo que declara precisamente la unidad de Hashem. Sin embargo, el Tania nos va a explicar aquí de que no solamente define en cuanto a que Hashem es uno, que es algo que ya sabemos, no son dos ni tres, es uno solo, sino que también el versículo que decimos Shema Israel Hashem, que es lo que dice Hashem Echad, escucha Israel que el Creador, nuestro Dios, es uno solo. Y después decimos después de pronunciar el versículo, decimos Baruch, entonces el Zohar declara, eso es lo que nos viene a decir el capítulo 7 aquí, de que estos dos enunciados, vamos a decir, representan dos niveles de lo que se llama la unicidad del creador. Y vamos a entender que, como digo, una cosa es la unidad es que él es uno solo, que ya lo sabemos, pero la unicidad es de cierta forma la manera en cómo él se expresa al mundo a través de lo que ya hemos visto, que son los insumingos, el ocultamiento de su luz creadora para vitalizar el mundo, y que precisamente ese ocultamiento genera cierta independencia.
pero que a la luz precisamente de quien no sabe esto, quien no ha llegado a comprender, puede parecer incluso que Dios no existe o cosas así, pero eso es gracias o debido, vamos a decirlo así, al ocultamiento que genera cierta independencia en el ser humano. Hashem quiere que nos sintamos de alguna manera independientes, en el sentido de que podemos hacer las cosas, trabajar, esforzarnos por corregir nuestras cualidades y acercarnos a Él, y que no estemos completamente, o sea, que de pronto sentirnos completamente subyugados va a impedir de pronto ese proceso de avance. Obviamente, quien llega a un nivel digamos, de aceptar el yugo o lo que se llama reinado de Hashem, el Sadik, se anula completamente el Sadik a la voluntad de Hashem. Pero el Sadik ya ha llegado a un nivel muy alto, precisamente donde él se anuló. Sin embargo, esa anulación que él siente es producto de su conciencia divina, que es muchísimo más elevada, y es lo que se llama la comprensión de la unicidad a nivel superior. Vamos a ver aquí ahorita. Pero también nosotros, que no, digamos, no estamos en el nivel de Sadik, pero procuramos conocer y estudiar y desarrollar ese temor a Hashem y comprender que todas las cosas, incluso aquellas que no comprendemos en su totalidad, son dirigidas completamente por sus atributos perfectos. Esto es una unicidad a nivel inferior. Bueno, Tania dice así: teniendo en cuenta lo antes dicho, que es lo que estamos hablando todo el Zigzum, el proceso creativo y todo esto, y sus atributos, entonces podemos comprender ahora la afirmación del sagrado Zohar, que el versículo Shema Israel, Hashem Eloheinu Hashem Echad, es y Judá y una unicidad de nivel superior. Y que la frase que viene después, que decimos Baruch Shem Kevod Mafutor Lampaed, es y Judá Tata, una unicidad o una unidad de nivel inferior. ¿A qué se refiere? Hashem es uno arriba y abajo, o sea, no hay dos tipos de unicidades. Eso es lo que hay que entender. Sin embargo, ¿por qué nos habla aquí el Zohar de Yehudá y la Yehudá Tata? O sea, una unicidad a nivel superior y una unicidad a nivel inferior. No es que haya dos unicidades, porque Hashem es uno. Solamente que el ser humano percibe o puede percibir en dos niveles esta unicidad. Entonces, la unicidad, Hashem es uno y su unicidad es una sola, más así. No que hay dos tipos de unicidad, sino que él lo que cambia es la comprensión del ser humano. Puede comprenderlo a nivel superior o a nivel inferior. Entonces, cuando decimos Shema Israel, no solamente estamos expresando la unidad de Hashem, sino que también estamos reconociendo, según el Zohar, de que hay una unicidad a nivel que se puede entender de manera superior, o decirlo así, y una unicidad que se puede comprender a un nivel inferior. Entonces, dice aquí, el vínculo entre la última frase y la unidad divina es, o sea, la última frase que dijimos Baruch, que vamos a ver, es que ya que Paet es equivalente a Had a través de la sustitución de letras. Entonces, hay todo un tema digamos, de sustitución de letras en Kabbalah. Entonces, Had está compuesto por Aleph, Het y Dalet. Y Paet tenemos las letras Bab, Ain y Dalet. Entonces, hay toda una explicación de que al sustituir las letras que tienen cierta semejanza en su pronunciación y en otros aspectos, entonces lo que es Baet se transforma en Ejad. Y entonces vemos aquí también de que la segunda frase que dice Baruch Shem Kevod Mafutor, que significa bendito sea su nombre y su reino por siempre, está hablando precisamente, está haciendo alusión al atributo de unicidad, no atributo, perdón, a una unicidad de nivel inferior. A eso está aludiendo aquí el Daniel. Vamos a traer, está citando el Zohar. Shema Israel es una unicidad a nivel superior, y Baruch Shem Kevod, bendito sea su nombre y su reino por siempre jamás. Entonces, también representa entonces una unicidad a nivel inferior. Eso es lo que viene a traer el Zohar aquí. Hasta ahorita Tania está citando el Zohar, lo que está diciendo esta mujer. Y que dice, ¿por qué esto? Porque hay una equivalencia entre Baet, de la última frase, y Ejad, por un tema de sustitución de letras que no entra, digamos, en detalle de eso.
Continúa el diciendo, la causa y razón de este Simpson, de este ocultamiento con el que el santo Cristo sea, oscureció y ocultó la fuerza vital del mundo, haciéndolo parecer como una entidad de existencia independiente, es la siguiente. Todos saben que el propósito de la creación del mundo es la revelación de su soberanía, pues no hay rey sin pueblo. Esa frase de no hay rey sin pueblo está citando específicamente a un libro que se llama Emej Hamelech Shara Mikvot. Comienza el capítulo 1. Se refiere a esto que no hay rey sin pueblo, pues vamos a ver que es un rey. Pero antes de proceder a esa parte, vamos a entender antes lo que dijo hace un momento, que está hablando que la causa del Simpson, o sea, de la razón por que Hashem genera este ocultamiento, crea este ocultamiento, ¿para qué? Para poder expresar su atributo de soberanía. Y esto está relacionado en Kabbalah con la cualidad de Malfut. Malfut se traduce como reinado también, y la verdadera comprensión de esto que sea útil para el ser humano son que también nosotros tenemos ciertas cualidades, como dice el paso, fuimos creados de imagen y semejanza, que también tenemos estas cualidades de Geburah, de Gesed, o sea, nuestra alma tiene estos atributos, a pesar de que el alma no tiene parte, ya lo hemos explicado muchas veces, pero el alma también, eh, eh, digamos, manifiesta estos atributos en su comportamiento personal y también con los demás. A veces una persona puede ser muy dura consigo mismo, con los demás, o puede ser muy blanda consigo mismo o con los demás. Y estos atributos a nivel humano pueden expresarse de manera errónea, de una manera no refinada, a nivel de Hashem. Esto está perfecto, es lo que hablamos en el capítulo 6. Esta armonización de los atributos de Hashem es perfecta. Y por eso, tomando las palabras de lo que dice el Tomer de Borá también, el hombre debería procurar emular esos atributos, es decir, tratar de corregirse y refinar sus atributos de una forma perfecta. Sin embargo, como lo que estamos estudiando aquí no es a nivel del ser humano, sino a nivel de Hashem como creador de los seres humanos. Entonces estamos hablando de los atributos de nivel superior, que son los atributos que están expresados por allá en los mundos superiores, con los que Hashem maneja y dirige toda la creación. Entonces no estamos hablando de los atributos a nivel de nosotros, que trabajar en nuestra cualidad y de estas cosas, no estamos hablando de los atributos de Hashem. ¿Por qué? Porque el capítulo se llama Sha'ar Ayfut Bemunah, el portal de la unicidad y la emunah. O sea, que estamos tratando de comprender, gracias a lo que nuestros sadiquín nos revelaron, en este caso del Terrebe, tomando también palabras de grandes sadiquín anteriores, van a entender lo que es la unicidad de Hashem y cómo ciertos atributos, como ya mencionamos, se pueden expresar en su creación de manera perfecta. Y cuando la persona comprende esto y cuando la persona reflexiona sobre estas cosas que estamos estudiando, esto va a causar un estímulo en su intelecto de manera positiva para fortalecer lo que se llama su emuná y bitachon. Por eso es la unicidad y la emuná. O sea, cuando la persona comprende el atributo, cuando comprende, perdón, lo que es la unicidad de Hashem, va a desarrollar o a fortalecer lo que se llama la emuná. Ahora, ese ocultamiento, dice aquí Tania, ese ocultamiento, ¿para qué se hizo? ¿Para qué lo hizo Hashem? Ya dijimos, bueno, a manera general hemos hablado de que un ocultamiento de su luz para poder darle paso a la creación, ya que antes de que el mundo existiera, ha existido Hashem y siempre existirá Él, pero ahora está, entre comillas, un espacio, porque vamos a ver precisamente con el concepto de espacio, como lo entendemos en la física y otras cosas, no es aplicable a los mundos superiores, sino solamente a este mundo. Pero Hashem restringe su luz creativa, su luz vitalizadora a un punto tal que le da paso a una creación. Eso ya lo hemos entendido. Sin embargo, otra cosa interesante aquí es que el Tania nos viene a decir, en otra forma, en otras palabras, es que todo esto que se hizo ayer, todo este sinfín, todo este ocultamiento de su luz, o que el Santo Bendito sea, oscureció y ocultó la fuerza vital del mundo, que lo hace existir al mundo como algo que parece independiente, pero no lo es. Por eso muchas personas se perciben como personas, como seres humanos independientes, y esta percepción se traduce en cuando dicen no existe nada más después de esta vida, no hay nada más que este mundo físico,
no existe un Dios, no existe un alma, etcétera. Entonces la persona se percibe como algo tan independiente y tan alejado que precisamente llega a conceptos tan erróneos como esos que contradicen precisamente lo que se llama unicidad y inmunidad. Pero esto no es más que una mera apariencia. Ya lo hemos estudiado, ya hemos dicho que todo depende de él, todo, absolutamente todo, incluso aquello que llamamos inanimado, porque él lo trae a la existencia de la nada, como ya dijimos en capítulos anteriores. Pero otra de las cosas interesantes es que este ocultamiento produce una revelación que se llama Malhut, reinado, su reinado de él como creador. Solamente en este mundo puede ser manifiesto este reinado. Porque en este mundo existe la humanidad, en este mundo existe el ser humano, y el ser humano tiene la elección de servir a su creador o no, como ya lo estamos diciendo, tiene el libre albedrío. Y parte de o sea, la razón de que el ser humano tenga libre albedrío es precisamente que él se revela como rey y le permite al ser humano actuar de manera, entre comillas, independiente, pero que tenga la oportunidad de buscarle a él. Entonces, toda la razón de esto que hemos dicho, de este proceso creativo, es para manifestar o para poder darle luz o darle existencia a su atributo, no darle existencia, perdón, para que se revele en este mundo su atributo de Malkuth, su atributo de reinado. Y por eso dice aquí, citando lo que dice el otro libro que se llama Emej Ameles, dice, no hay rey sin pueblo. Un rey llamado rey porque gobierna sobre un pueblo. Porque existe un pueblo sobre el que él es soberano. Esa es la razón. Ahora, esto aún así es un ejemplo a nivel humano, porque parecería entonces que el rey necesita pueblo para poder ser rey. Sin embargo, la realidad según la Kabbalah es que él no necesita nada de nosotros. Y ese precisamente refleja su atributo de humildad, que está relacionado con el atributo de, o sea, con Malhut, el décimo reinado, pero si quisiéramos trabajarlo o llamarlo en cualidades, se traduciría como humildad. Él no nos necesita, pero su atributo de humildad, él nos crea y nos provee las cosas, y en verdad él no necesita nada de nosotros. ¿Qué podemos darle nosotros a él? Y se nos sabe solamente gracias. Pero el punto es que ese es su atributo de humildad. Entonces, él, eh, como dice aquí, manifiesta, dice, todos saben que el propósito es el siguiente, el propósito de toda esta creación. Todos saben que el propósito de la creación del mundo es la revelación de su soberanía. ¿Por qué? Porque ahora, aquí en este mundo, se manifiesta lo que desde un principio él tuvo en su mente, entre comillas, de crear al ser humano. Pero solamente aquí en este plano, en este mundo físico, y llamamos mundo físico no solamente el planeta Tierra, sino todo lo que es físico, llámese galaxia, o sea, todo lo que es el universo físico. Solamente aquí en este universo físico se manifiesta, y especialmente en este planeta, lo que es la humanidad, la razón por la cual él quiso crear todo el mundo. Por eso dice, el propósito de la creación del mundo es la revelación de su soberanía, pues no hay rey sin pueblo. Ahora aquí se hace manifiesto todo lo que de un principio él quiso crear. Ahora aquí se hace manifiesto. Todo lo demás, dice incluso la Kabbalah, por ejemplo, en el tema de las sefirot, que tenemos una sefirá superior que es Keter, una sefirá inferior que es Malhut. Entonces, todas la razón de esto es unir Keter con Malhut. Y entre ellas hay un montón de sefirot, de emanaciones, que precisamente unen la corona de arriba con el reinado abajo. Y esta es la razón de que las otras sefirot existen como una manera de unir esto que ya estaba pensado desde arriba por la voluntad infinita de nuestro creador, y que ahora se pone de manifiesto en este mundo, y por eso ahora se llama Malhut, reinado, porque ahora sí se hace evidente su reinado en el sentido de aquel que comprende la unicidad. No es evidente para aquel que está alejado, que precisamente está comprendido la unicidad, y por eso se percibe como algo independiente. Entonces dice, la palabra Am, pueblo, está etimológicamente relacionada con la palabra Omemot, que significa aminorado,
extinguido. Extinguido, pues restringido. Pues ellos, o sea, los súbditos, son entidades separadas, distintas y distantes del nivel del rey. Este punto importante. Ahora, como decíamos, aquí se pone de manifiesto en esta creación lo que se llama su reinado. Entonces, ¿por qué? Porque aquí ahora existe un gobernante y los gobernados. O sea, las personas, el pueblo al que él, y llámese pueblo, toda la humanidad precisamente, al que él ahora está como soberano de esto. Y hay una cualidad interesante entre el rey y sus soberanos a nivel humano, incluso cuando hablamos de los reyes, que un rey está en un nivel superior, está en un nivel de reinado, de soberano, al de sus súbditos. ¿Ya? Pues los súbditos, o sea, son entidades separadas, distintas y distantes del nivel de rey. Son entidades, o sea, los súbditos o el pueblo no está a nivel de rey, por eso él es rey, porque está de manera más elevada, superior, es rey, está sobre ellos. Pero cada ser humano, entonces, es, entre comillas, es distinto y distante, entre comillas, distante. Le digo que él está inmerso en toda la creación, pero comparado con el nivel de rey, cada persona está distante del nivel de rey. Pues incluso si el rey tuviera muchos hijos, el término soberano no se aplicaría a ellos. Entonces, ¿qué me vas a decir ahora? Bueno, pero si el rey no tuviera un pueblo, pero tiene, no sé, pongamos un ejemplo, 100, 200 hijos, entonces dice, aún así, ellos son hijos y sobre ellos no se aplica el concepto de súbditos, pues ellos están muy cercanos al rey todavía, son sus hijos, son parte de la realeza. Sin embargo, el súbdito es algo distante, algo que está a un nivel mucho más distante e inferior del reinado. Entonces dice, el término soberanía no se aplicaría a ellos. ¿A quiénes? A los hijos del rey. Si él tuviera muchos hijos, dado un ejemplo. Pues, ni tampoco siquiera sobre nobles solamente. ¿Quiénes son los nobles? Alguien que están, algunas personas que están más cercanas al rey, pero que de cierta forma eh, son, son, son parte del pueblo, más así, pero tienen cargos importantes. Entonces, incluso ellos, ni tampoco siquiera sobre los nobles solamente, ellos pueden, digamos, o aplica sobre los nobles, no aplica sobre los nobles este concepto de Malfut, de reinado. Vamos a repetirlo todo. Pues ellos, o sea, los súbditos, entre paréntesis, la humanidad, son entidades separadas, distintas y distantes del nivel del rey. Pues incluso si el rey tuviera muchos hijos, el término soberanía no se aplicaría a ellos. O sea, no se hace evidente el atributo de soberanía, el atributo de Malfut sobre ellos. Por eso se necesita un pueblo. Y entonces tampoco así aplicaría se aplicaría este término de soberanía sobre los nobles que de cierta forma están por encima del pueblo, más cercanos al rey, incluso más lejanos que los hijos, pero aún así sobre ellos no se aplica porque ellos tienen cierta cercanía con el rey y tienen mucho contacto con el rey. No es lo mismo que una persona del pueblo, un campesino, vaya a pedir una cita al rey que un noble, alguien que de cierta forma tiene cargos importantes y que va a tener que conversar muchas cosas con el rey. O sea, aún así, el noble está cercano de alguna manera y sobre ellos no aplica completamente lo que se llama soberanía, sino sobre aquellos que están distantes del rey. Y por eso el ocultamiento de solo en un pueblo numeroso está la gloria del rey. Esto es una cita de Proverbios 14:28. Solo en un pueblo numeroso está la gloria del rey. Ahora se entiende este paso de Proverbios precisamente por eso, porque cuando ahora un pueblo, no los nobles numerosos, no los hijos numerosos del rey, no. Ahora que un pueblo es numeroso, ahora entonces se revela la gloria del rey. Solamente ahora que existimos seres humanos, entre comillas, independientes, o sea que tenemos libre albedrío, ahora aquí en este mundo se revela y se pone en manifiesto el atributo de Malfut, el atributo de soberanía y reinado que él tuvo desde el principio de la creación como idea de crear. Pero es aquí donde todo se manifiesta. El nombre divino que indica el atributo de Malfut o realeza
es el nombre de Adnut, señorío. Pues, o sea, realmente es el nombre Yod-Heh-Vav-Heh, pero como no lo pronunciamos, no cuidamos de pronunciar estos nombres, nombres sagrados, entonces lo traducimos como señorío, como señores, en lo que hace alusión al atributo de Gesed también, que ya lo mencionamos. Pues su soberanía radica en el hecho de que Él es Señor de todo el universo. Así son este atributo y este nombre los que traen al mundo la existencia y sostienen de manera que sea tal cual es ahora. Entonces, este atributo de soberanía, este atributo de Malfut, que está relacionado con este mundo de hacia el mundo de la acción en el que vivimos, es precisamente sostenido este mundo gracias a este atributo de Malfut, este atributo de soberanía. Y, y lo sostienen a este mundo de manera que sea tal cual es ahora, como lo conocemos. Una entidad completamente independiente y separada. Ya dijimos, si comprendimos, si reflexionamos, si interiorizamos los capítulos anteriores que hemos estado estudiando, sabemos que no existe nada independiente y separado. Solamente estamos hablando esto aquí desde el nivel humano. Entonces, este mundo como lo conocemos, es algo independiente y separado, pero desde nuestra percepción, en la medida que una persona precisamente ahonda, conoce y procura conocer al Creador dentro de lo que Él se reveló, y según la medida de sus esfuerzos, entonces el hombre va a comprender precisamente que esto no es nada independiente y separado de Él. Sin embargo, entra en la paradoja de que se generó en el hombre la capacidad de sentirse independiente para que el hombre fuera un socio de su creación, como ya dijimos, para que no fuera anulado completamente, incluso a nivel de conciencia, por su creador, sino que tuviera la libertad de escoger y la libertad de esforzarse para ganarse su recompensa, su Olam todo lo que ya sabemos. Entonces, aquí dice que este atributo de soberanía es lo que hace que el mundo se sostenga como lo conocemos ahora, completamente, como digo, entre comillas, independiente y separado, según nuestra percepción, y no absolutamente anulado, pues con el retiro de este atributo y este nombre, Alpe Shalom, Dios nos libre, el mundo retornaría a su fuente, que es la palabra de Dios, y el alimento de su boca, el aliento de su boca, donde sería completamente anulado y el término mundo no podría ser aplicado de ninguna manera porque todo dejaría de existir como lo conocemos. Ahora, hay una cosa interesante que quiero citar de otro libro que tiene que ver con este tema. Y es que precisamente este mundo, para llegar a su perfección, necesita también dar. Desde el atributo de Malkuth, como dijimos, es la soberanía de Hashem, o sea, aquí se manifiesta todo su reinado. Y se manifiesta nuestra obligación también como seres súbditos del Creador, para los que comprendemos de que Él es uno, que gobierna todo lo que existe. Entonces ahí se aplicaría el concepto súbdito. ¿Por qué? Porque ya llegó a ese nivel de conciencia. Las otras personas también son creaciones ante Hashem, Hashem les quiere mucho, pero tarde o temprano pueden llegar a ese nivel de conciencia, incluso de Noah, que comprenden entonces lo que es el monoteísmo, de que Hashem es uno, y también el Ben Noah cuando comprende esto, que es el tema de unicidad, que también es algo recomendado que puedan leer este libro, de Tania, por tal de la unicidad. Hay otras cosas que no aplican en el Tania para Ben Noah, pero por tanto, la unicidad también es algo muy importante que Ben Noah reflexione, interiorice, y si bien, como dice el Rebe también al principio del Tania, no logra comprender todo esto, entonces empieza a ser que a los sabios de Israel le van a explicar. Pero el punto es que cuando se revela este atributo de reinado aquí en este mundo y que nosotros somos súbditos de él, entonces parte de eso ayuda a lo que es el perfeccionamiento de este mundo, perdón, sí, de este mundo,
Y para que Malhut llegue a su perfección, debe también dar de lo que recibe. El acto de recibir debe transformar al receptor en un donador. O sea, así también nos convertimos en socios de Hashem. Eso aplica para muchas cosas. A veces el ejemplo más evidente es cuando Hashem nos provee nuestra parnasá, algo material, por eso a veces es más fácil de comprender. Cuando nos provee nuestra parnasá, yo también comparto de manera justa esta bendición con otras personas que también necesitan. Entonces, obviamente, yo me estoy volviendo un socio y estoy haciendo que el mundo se perfeccione. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el dador, perdón, el receptor también se transforma en donador. Esto aplica también para lo que es un buen consejo, para lo que, digamos, o sea, ser agradecido por todo lo que Hashem nos provee cuando la persona llega a este nivel de conciencia de la unicidad. Y eso ayuda al reinado precisamente como cuando se vuelve un donador, cuando comparte de esto que recibe con otro. Ahora dice aquí, tomando como ejemplo un reino, o sea, de lo que estamos hablando, Tania menciona, Malhut podría representar la aceptación del pueblo de la soberanía del rey, así como el hecho de que todos sus miembros, o sea, los miembros del pueblo, reciben la satisfacción de sus necesidades de parte de él. Este tipo de situación constituiría el paradigma de la sumisión completa. El pueblo es totalmente independiente, perdón, el pueblo es totalmente dependiente de lo que el rey quisiera proporcionar. Pero si el rey quiere que sus súbditos interactúen con él, entonces tiene que otorgarles la capacidad para gobernarse a sí mismo, o sea, esa aparente independencia. Solo de ese modo podrían convertirse en socios suyos para dirigir el reino. Se volverían donadores al mismo tiempo que receptores. O sea, lo que está diciendo es que si hipotéticamente, aún en este mundo, donde hay un ocultamiento de su presencia, de su divinidad, no es evidente, por eso el ocultamiento, aún en este mundo, pero si él le diera a la gente todo lo, a las personas, a toda la humanidad, todo lo que necesita, sin dejar que procure la humanidad un esfuerzo en sí mismos y con los demás, pues entonces también de cierta forma quedaría anulado a una sumisión completa y no es lo que él quiere. Lo que él quiere es que nosotros actuemos. Lo que él quiere es que nosotros ayudemos a revelar ese reinado de él en este mundo. ¿Cómo? Pues siendo justos. Cuando una persona precisamente se hace un justo de las naciones, o cuando una persona judío también cumple a cabalidad los mandamientos de Hashem, pues está ayudando a revelar ese reinado en este mundo y está haciéndose entonces socio de Hashem. Por eso dice aquí, de este modo se convierte en un socio. ¿Qué es un socio? Un socio recibe, pero también da, también proporciona. Eso no somos solamente receptores, aunque literalmente lo somos, o sea, existimos y todo lo que tenemos es gracias a su bondad y a su misericordia, pero además de eso también nosotros podemos dar convirtiéndonos en socios, dar de lo que él recibe, perdón, de lo que él nos da. Obviamente no podemos dar nada que nosotros no somos como él, o sea, él crea y provee. Nosotros todo lo que damos es provisión de él. Y como dicen los sabios, lo único que podemos darle a él es gracias. Esa es una palabra que incluso dice que asiente y nunca tiene barreras para llegar a él. Entonces, esto explica un poco más lo que estamos hablando del atributo de Malhut, de reinado, y lo que estamos hablando de que no hay rey sin pueblo, es decir, Hashem tuvo la intención de crearnos para poder manifestar en este mundo su atributo de Malhut, y precisamente para que esto se dé, entonces necesita un pueblo, no hijos ni nobles. Necesita un pueblo que esté de cierta forma experimentándose, autopercibiéndose como independiente, y eso le da la libertad de actuar, pero la idea es que sus actos que hace sean en aras de quién, en aras del rey y no en aras de sí mismo. Porque cuando la persona hace los actos en aras de sí mismo, está contradiciendo lo que es el atributo de realeza. ¿Por qué? Porque bueno, si Hashem creó todo esto y su atributo de Malhut se revela en este mundo precisamente al ser dador y proveedor de todo lo que existe en esta revelación física. Entonces, si en algún momento él se restringiera, pues lo que está hablando aquí en el Rebe,
Si en un momento retirara su atributo de Malhut, simplemente todo dejaría de existir. Entonces, si ahí tenemos un rey que es egocéntrico, hablando de un rey humano, que es egocéntrico, que todo lo que piensa lo piensa por él y no en su pueblo, pues es un rey que llamaríamos tirano, ¿cierto? Es un rey que está envanecido por su ego, por un atributo que es contrario a lo que es el atributo de realeza, que es humildad, porque el rey que es justo es aquel que provee a su pueblo y gobierna de manera justa, como sabemos que lo hace el creador. Si quisiéramos hacer una analogía con un ejemplo de un rey humano. Entonces, eh, eso es lo que estamos hablando aquí, a nivel, digamos, de cómo Hashem se revela y de cómo él de cierta forma nos hace socios también a nosotros de su creación. Pero además de eso, también esto hace alusión al atributo de humildad. Humildad de Hashem. ¿Dónde está la humildad? Precisamente él nos está dejando actuar, nos está dejando ser independientes. No un rey que gobierna y quiere saber todo lo que hacen los demás. O sea, me refiero a nivel humano. Se siente la otra persona avasallado, no tiene libertad, se vuelve todo un tirano, ¿no? Sabemos que la paradoja es que Hashem conoce todo, incluso todo lo que hay en el corazón del hombre. Conoce todos los pensamientos, incluso antes de que surjan en la cabeza del hombre, antes de que surjan en la mente. Pero la paradoja es que aún así Hashem le da independencia de actuar y poder hacer que esos actos sean en aras de acercarse a su rey y en aras de ser socio de su rey y no en aras de alejarse y envanecerse a sí mismo, cogiendo todo lo que Hashem nos provee para nosotros mismos sin abrir la mano con otros y dejando de ser socios en su creación. Hay una pregunta acá en Zoom. Y se puede decir que la necesidad de dar del creador no es como lo entendemos nosotros, como la carencia de algo, sino como una auténtica necesidad de querer otorgar el interior. Este es del interior. Sí, suena muy bonito, la verdad, suena muy bonito, pero en el momento que hablamos de necesidad, eso no aplica al creador. Él no tiene necesidad de nada. No tiene necesidad de nada. Entonces, él da porque quiere dar, no porque tenga la necesidad de dar. Pero obvio que esa manera en que él da es una manera que no aplica tal cual como nosotros lo hacemos, porque nosotros, como dije, él crea Yesh Me'ai, como ya dijimos en los capítulos anteriores. O sea, él crea de la nada y nos da, ¿ya? Él nos provee. Yo no puedo darle vida a otra cosa en el mundo o a otra persona. Incluso cuando hablamos de vida, que decimos que un ser humano ayuda en la formación de un bebé, aquí se aplica el término socio de la creación, no el término creador. Los padres no son creadores, ¿ya? Son socios en la creación de una vida. Pero, ¿quién está haciendo todo? Hashem. Pero Hashem convirtió al ser humano, a hombre y mujer, en socios de incluso la formación de un cuerpo. Y Hashem pone el alma, aunque la parte de lo que se llama cuerpo también ya va proporcionado por Hashem, pero le dio la capacidad al ser humano de ser socio. Entonces nosotros damos como socios, él da como creador. Es diferente. Aún así, podemos entender de este atributo de humildad de él y entender de que lo que te dice aquí, por ejemplo, de que ahora él es soberano porque tiene un pueblo y este pueblo recibe también, pero también es socio, también da. También ayuda a revelar este reinado en el mundo. Bien, otra fracción, vamos, porque este capítulo 7 es un poco largo, entonces lo más seguro es que vamos a hacer varios videos de, de este capítulo, es bastante larguito, ¿verdad? Bastante largo. No sé cuántos videos estaremos haciendo, pero con favor de Hashem vamos a abordar todo el capítulo, vamos a irlo explicando y vamos a concluir hoy aquí con esta última, esta siguiente porción del capítulo. Continuando aquí, dice Tania, el término mundo, entre comillas, puede aplicarse exclusivamente a aquello que posee las dimensiones de espacio y tiempo refinándose. Entonces, hay otra cosa aquí que nos va a explicar, porque Tania empezó hablando, ya dijimos, empezó hablando de una unicidad de nivel superior y de nivel inferior. Y ya dejamos claro de que no existan dos unicidades, sino que es la manera como el ser humano puede experimentar esa unicidad del creador, ya sea de nivel inferior
o superior. Y entiéndase que experimentar el nivel inferior no es algo malo. Cuando se dice inferior es en relación a que hay una comprensión mucho más elevada que esa. Pero no estamos diciendo que si una persona comprende la universidad de nivel inferior, que de hecho es donde se está enfocando el Tani ahorita, es comprendiéndola desde la perspectiva de este mundo, eso es, lo hace inferior, pero no entiendas inferior como si fuera algo menos valioso. O al contrario, llegar a la concepción de unicidad de nivel inferior es un gran paso en el ser humano, un enorme paso y que tal vez pueda conducir a llegar a una comprensión de nivel superior, o sea, de algo incluso un poco más allá de lo intelectual. Entonces, lo dice el término mundo, que estamos hablando de este mundo inferior, de este mundo físico, puede aplicarse exclusivamente a aquello que posee las dimensiones de espacio y tiempo. Solamente en este mundo, solamente en este lugar donde se manifiesta su reinado, su grandeza, su señorío, aplican lo que conocemos como espacio y tiempo. Escuchen, solamente en esta creación aplican estos conceptos de espacio y tiempo. Y entiendas espacio, como dice que el Tania, espacio es este-oeste, o sea, las direcciones, o sea, todo lo que conocemos como espacio, este mundo tridimensional, etcétera, etcétera, todo lo que es espacio. Y tiempo a pasado, presente y futuro. Entonces aquí donde, en este mundo donde se colocan estas limitaciones, vamos a decirlo así, que son tiempo y espacio. Significa que en los mundos superiores y mucho más en el mundo que está cercano a su voluntad, que es Hatzilut, y mucho más para Hashem, no aplica el concepto de tiempo y espacio. No aplican para los mundos superiores. Segunda, tienes una pregunta aquí. Dice, ¿sabéis que llega reinado de Hashem a nivel superior de ser judío? Eh, no necesariamente, pero, o sea, el judío puede llegar a un nivel de conciencia superior, claro que sí, pero también encontramos personas como Job, por ejemplo, yo, que también tenía un nivel de conciencia de la unicidad de Hashem y de Hashem a un nivel que no está, eh, digamos, tan fácil o no está a nivel inferior, y tenemos que Job no era judío. Entonces, un no judío también puede llegar a un nivel de conciencia superior. De pronto no igual que a nivel de un judío, pero también puede llegar a esferas muy elevadas de esa conciencia de unicidad. Con respecto a los nobles, dice, los nobles más cercanos a Hashem son los judíos, todos los Juanín, no. Solamente el Tani estaba poniendo un ejemplo, porque decía claramente de que para que se revele él como rey, necesita un pueblo. El ejemplo de un rey que necesita un pueblo, o sea, cuando digo no me refiero a que necesita el pueblo de Israel, obviamente que el pueblo de Israel ayuda en gran proporción a revelar esa unicidad y ese reinado de él aquí en esta creación. Pero hoy día los Bendas también, mientras más justos sean y más con sus actos, también ayudan a revelar su reinado, se vuelven socios también. Lo que me refiero es que cuando habla de pueblo es algo que está eh, distante de un rey, no está dentro de sus ayudantes, vamos a decirlo así, sus círculos de gobernantes, gente que está cercana a él. Incluso desde este concepto, él es rey de todos, y del pueblo judío también. O sea, no estamos de cierta forma, ¿cómo le digo? O sea, no se aplica el concepto de nobles aquí al pueblo judío, sino entiéndase que incluso nosotros somos pueblo y como vamos a ver, tenemos que percibirnos con humildad y entre más grande un sadik, más humilde es y nunca va a decir sadik, no, yo hago parte del círculo cercano de Hashem, o sea, sadik, como preguntaban el otro día, me preguntaban en una clase que cómo sabe uno cuándo está en el nivel de sadik. Yo dije, cuando seas un sadik no te va a interesar esa pregunta, porque en verdad no, muestra un poco de ego, decir, bueno, quiero saber cuándo soy un sadik. No, el sadik entre más elevado es un sadik, más humilde es, como lo vemos en el caso de Moshe. Entonces, pero no necesariamente el Tania no dice que aquí que, y sería malinterpretado por palabras de Rebe,
Es decir, que los nobles aplican a los judíos y que los otros son los no judíos. No, el rey está poniendo un ejemplo en cuanto a la cercanía del rey y de que su pueblo, aquellos que están lejanos, es donde se manifiesta realmente y como debe ser ese atributo de soberanía. Bien, vamos a leer esta porción y terminamos. Entonces decía que en esta dimensión, o sea, no esta dimensión, perdón, en este mundo físico, en este mundo revelado que conocemos, solamente aquí aplica el concepto de tiempo y espacio. No así en los mundos superiores. Todas estas dimensiones carecen de relación en los sagrados atributos supremos del mundo de Atzilut, el mundo más elevado de todos los mundos espirituales. Solo que en lo que concierne al atributo de Malkut, de Hashem, o sea, este atributo que dijimos, esta creación, es posible decir que Él es rey arriba, sin fin y abajo sin límite. Del mismo modo, en todas las cuatro direcciones. Lo mismo es cierto respecto a la dimensión del tiempo, como está escrito, Hashem reina, Hashem reinó y Hashem reinará. O sea, no aplica el tiempo para Él. El tiempo es algo para nosotros. Y es una limitación de esta creación donde se revela su reinado. Pero por encima de esta creación no hay una limitación de tiempo y mucho más en lo que se refiere al Creador. No hay tiempo ni espacio. Así la fuerza vital de espacio es igualmente del tiempo y su venida a la existencia de la nada y su existencia en tanto existan es del atributo de Malkut de Hashem y del nombre de Adnut, que ya dijimos que significa señorío. Ahora bien, dado que el atributo de su Malkut, de su reinado, está unido a su esencia y ser en una unión absoluta, como se explicara, el espacio y el tiempo creados de Malkut están por ende también anulados totalmente en relación a su esencia y ser, tal como la luz del sol que se encuentra todavía dentro del globo solar, está en la del sol. Es lo que ya dijimos en el capítulo pasado, por ejemplo, el rayo del sol y el sol mismo, que dentro del sol el rayo no es rayo, está anulado completamente al sol. Pero cuando sale del sol, cuando se aleja, que es lo que hablamos del ocultamiento, se percibe como rayo. Pues aquí está hablando de que esto que se llama espacio y tiempo, que está aquí presente en su reinado aquí en este mundo, son nada comparado con él. Están anulados, tal como el caso del rayo con el sol. Y esta es la idea de la alteración de las letras del nombre Adnut con las letras, perdón, me equivoqué, leí mal. Y esta es la idea de la alternación de las letras del nombre Adnut con las letras del nombre Abayá. El nombre Abayá indica que él trasciende el tiempo, que él fue, él es y él será, y todo en un mismo instante. Como está explicado en Rayame más sobre Parashat Pinhas, y análogamente trasciende el espacio, pues continuamente trae a la existencia toda la dimensión del espacio por entero, desde el nivel más bajo al nivel más, desde el nivel más alto al nivel más bajo, y en las cuatro direcciones. Y vamos a terminar allí. Voy a marcar aquí que no se me pierda. Llevamos 10. Y concluimos allí. ¿Tienen otra preguntita? Adelante. Bueno, no hay preguntas. Vamos a dejar allí entonces. Quedo para enviar la grabación al grupo dentro de un rato. Que pasen un bonito día, una bonita tarde. Les agradezco muchísimo todo el apoyo que me dan también en el grupo con cosas que estuvimos hablando. Y de verdad que este es un tema para, para reflexionar, porque es un tema que necesita interiorizarse. Saber que Hashem es uno es un gran paso, sobre todo para las personas judías, justos de las naciones. Se cumplen las 7 leyes de la cabalidad cuando dejan la idolatría, pero comprender la unicidad de Hashem, cómo él maneja este mundo, cómo dentro de lo que nuestros sabios han dicho, cómo él procede, nos da tranquilidad también, incluso nos aumenta la emuná en cosas que están difíciles de nuestro entendimiento, pero que suceden en nuestras vidas, y precisamente esto conduce a un amor
un amor hacia el Creador. A pesar de las dificultades del mundo, uno le ama y lo ama en las dificultades, igual que lo ama en las bendiciones reveladas que son bien, que se entienden como bien. Les deseo toda una bonita semana, perdón, una bonita tarde y les vamos a estar mañana nuevamente en clase. Saludos a todos, pasen muy bien. Gracias, Rabino, amén.